En este capítulo vamos a hablar sobre qué es un dominio y además vamos a comprar uno. De paso, vamos a recorrer algunos de los proveedores que se dedican a vender dominios y voy a darles algunas recomendaciones sobre cuál es la mejor opción a la hora de comprar un dominio web. Pero bien, ¿qué es un dominio? Bien, un dominio es un nombre único que recibe un sitio web en Internet. Es el nombre de nuestra marca, de nuestro proyecto, de nuestra marca personal. Y este nombre es único a nivel internacional. No existen dos dominios idénticos. Pueden existir dos nombres con extensiones diferentes, pero no dos con la misma extensión. ¿Qué significa? Que yo puedo tener mi dominio edwinbravo.com, pero si existe otro Edwin Bravo en el mundo, no podría tener ese mismo dominio, es decir, el dominio edwinbravo.com. Puede tener edwinbravo.net, edwinbravo.org, edwinbravo.tv, etcétera, pero no el mismo dominio con la misma extensión. En cuanto a por qué es recomendable usar un dominio.com y no un .net, un .tv, etcétera. Bien, esto es muy sencillo y resulta que, según investigaciones, el dominio .com es más popular. Por cierto, según investigaciones, este dominio es como quien dice un poco más preferido por los buscadores y ayuda bastante a posicionar rápidamente un sitio web en Internet. Esto no significa que los demás son malos, no, para nada. Sí se puede posicionar un sitio web con cualquier otro tipo de dominio. Nada más es como un comentario que quería hacer. En cuanto a qué tipo de dominio, cuál es mi recomendación a la hora de buscar nuestro dominio. Yo siempre digo lo siguiente, cuando vayas a crear un proyecto, piensa en un nombre poco común. Y cuando digo poco común es que si te llamas Juan Pérez, no le pongas juanperez.com a tu proyecto, porque en América Latina el nombre Juan es suficientemente común como para que no existan muchísimos Juan. Juan.net, Juan.org. Entonces, imagínate posicionar una página que lleve ese nombre. Entonces, mi recomendación, elige un nombre bastante extraño y eso ayudará a que el proyecto, a que la página se posicione rápidamente en los buscadores. Y bien, pasamos al siguiente, que es recorrer los proveedores o cuatro de los proveedores que yo más o menos podría recomendar, siendo el segundo y el primero los que definitivamente les recomiendo. El primero es el que recomienda, por cierto, Adobe Portfolio, porque con ellos es que trabajan. Así es que vamos a empezar con GoDaddy y les quiero mostrar, por ejemplo, eh, un dominio Foto Estudios 555 para ver si existe. Vamos a ver. Lo está buscando, dice que sí existe. Y dice acá que si lo compro hoy, pago 0.01, será un dólar, pero sí debo contratar 2 años este dominio y me lo dejan en este precio. Pasados los 2 años, empezaría a pagar de forma anual $20. Esto es lo que yo le llamo letra pequeña. Siempre GoDaddy eh, tiene estas estrategias de atraer primero al cliente y después decirle aquí está la letra pequeña, si no lo leíste, lo siento, aquí eso es lo que cuesta. GoDaddy es muy bueno, es muy popular, pero siempre anda con esas cosas como quien dice por debajo de la mesa. Así es que lo pongo en cuarto lugar. En tercer lugar pongo a Vana Hosting. Vana Hosting es un súper y excelente servicio. Por cierto, yo tengo bastante tiempo de trabajar con ellos. Todos mis proyectos basados en WordPress o páginas creadas con WordPress las tengo en lo que es Vana Hosting. Es un proveedor tanto de dominio como de hosting. Es un proveedor que cuenta con servicio 24 horas, tanto en español como en inglés, y por el momento yo nunca he tenido problemas.
Sin embargo, no lo recomiendo tanto para el tema de Adobe Portfolio porque cuando nosotros conectamos la página creada en Adobe Portfolio con los dominios que compremos acá, tiende a ser dificultoso y eso para mí no es muy bueno. Estamos buscando algo que nos sea fácil de configurar y que no nos cueste. Así es que lo pongo en tercer lugar, pero sí es un buen servicio. Los precios, ¿cómo andan? Los precios son permanentes, no hay letra pequeña, todo es legal. Y vean que este es el precio anual por un dominio. Esto no varía. Este, y se los recomiendo para otro tipo de proyectos y ahí lo tienen. En segundo lugar, pongo a Piensa Solution. Piensa Solution es una empresa española. La interfaz no es nada bonita, por cierto, es bastante cuadrada a la antigua, pero mantienen una oferta de 2 por uno. ¿Qué significa 2 por uno? Compra o elige dos dominios y paga solamente 1 euro. Es decir, te regalan uno por un año y por el otro pagas 1 euro nada más por un año. Pasa el año y empiezan a cobrarte 10 euros por cada uno. Por ejemplo, aquí tengo el mismo dominio anterior, fotoestudio.com, ya lo agregué, lo había agregado. Déjame ver, aquí está Fotoestudio, le voy a dar aquí en registrar y quiero que vean que aquí a la derecha me dice lo que les estaba mencionando. Dice añade un dominio más y llévate uno gratis. ¿Ves? Uno gratis y solo pago 1 euro nada más. Así es que si les interesa y este es uno de los servicios muy fáciles de configurar a la hora de conectar nuestro dominio con una página creada en Adobe Portfolio. Así es que ahí tienen la segunda opción y la opción número uno, que yo recomiendo y también la que recomienda Adobe Portfolio, que lo vamos a ver en el siguiente video, es Namecheap. Namecheap es una empresa estadounidense muy seria y lógicamente por algo la recomienda Adobe Portfolio, por algo la recomienda la empresa de gran prestigio como es Adobe y es una empresa que cuenta con promociones, por ejemplo, aquí mantiene esta promoción de $5.98 cuando es tu primera compra o cuando sos un usuario o cliente nuevo y mantiene muchas ventajas. Una plataforma muy segura, yo la recomiendo y es muy fácil de configurar la conexión entre el dominio que compremos acá y lo que es una página de Adobe Portfolio. Así es que ahí tiene los cuatro. Como te digo, los 4 son buenos, pero cuando los pongo en esas posiciones es por el tema de qué tan complicado y qué tan fácil es conectar nuestro dominio con una página creada en Adobe Portfolio. Así es que ahí los tienes y ahora sí vamos a pasar a comprar un dominio, en este caso en Namecheap. En mi caso será, primero voy a iniciar sesión. Aquí ya tengo, creo que aquí me va a mandar un código de verificación. Vean que esto es muy seguro. Aquí me envió el código de verificación. Vamos a ver. 93F. Ok, y le doy en Submit. Ok, dice aquí, bueno, aquí hay un aviso, lo vamos a omitir. Aquí yo tengo un dominio que se llama avacademy.online, pero vamos a comprar uno nuevo. Vamos a irnos por acá a Domain Name Search y voy a buscar el dominio de Edbra Studio, Edbra Studio. Creo que este es, vamos a ver, Edbra Studio. Ah, ya lo tengo agregado. Sí, estaba haciendo algunas pruebas. edbrastudio.com. Vean que dice acá $5.98 con el código Newcom 598. Bueno, eso es para quienes compren por primera vez. Aquí me dice que cuesta 8.98 y cuando se renueve costará $14.
pero la verdad es que yo lo recomiendo y si lo recomienda Adobe Portfolio, estamos bien. Entonces, como yo ya lo tengo agregado, acá me voy a ir al carrito, voy a ver el carrito y aquí está, yo le voy a dar aquí en Confirm Order y aquí me indica que quitan los detalles, el dominio cuesta 8.98, pero que se le paga 0.18 centavos de dólar a iCanFi. Este es una entidad responsable de los dominios web, Free Domain Privacy. Esto es sobre la privacidad de nuestro dominio. Es importante dejarlo tal cual. Aquí toda la información nuestra sobre a nombre de quién queremos que quede el dominio. Y aquí las formas de pago. Yo voy a hacerlo a través de una tarjeta. Voy a elegir tarjeta, nombre de la tarjeta. Aquí me dice ponga este número. Ok, sí, aquí está nuevamente. Y dice acá recordar esta tarjeta para futuras compras. Podría ser usuario de contacto, exacto, número de tarjeta, vence tal. Ok, esto estoy protegiendo por seguridad. Voy a poner acá que no me está reconociendo ese, el apellido López por la tilde. Y aquí vamos a revisar, renovar automáticamente, ok, recomendado, que se renueve automáticamente. Todo lo demás recomendado, guardar la configuración sobre el método de pago. Lo vamos a dejar que sí, para que se renueve, es lo que queremos. Y le damos en continuar. Vamos a esperar que se haga efectivo el pago. Y listo, aquí dice que gracias por la compra. Aquí me llegó el mensaje a mi correo, aquí me llegó la factura y aquí tendría mi nuevo dominio en Namecheap. Para verlo, tengo que venirme acá a Dashboard. Vean que está en inglés, pero yo les recomiendo que instalen esta extensión del traductor de Google y ahí lo tendrán. Ok, aquí ya tengo mi nuevo dominio, adbrastudio.com, y en el siguiente video o capítulo vamos a conectarlo con nuestro proyecto de Adobe Portfolio.